Bueno, Bueno, acá le queremos dar la bienvenida a Sandra Marinescu, es artista argentina, también es oftalmóloga, y está para hablar un poco de la imagen técnica y otras cosas. Te vamos a hacer algunas preguntas, pero primero por ahí si nos contás un poco la formación como artista y como oftalmóloga o esta formación mixta, estaría bueno escucharte a vos, más que después ponemos el CV. me parece bien. En realidad, mi formación empezó como oftalmóloga, pero hubo un giro cuando yo recién empecé la asistencia al hospital, que tuvimos que describir una imagen de un paciente a través de un aparato que usamos habitualmente que se llama lámpara de hendidura. Y el jefe de residentes nos pedía que describiéramos qué estábamos viendo. El residente uno decía, bueno, estoy viendo un cristalino luxado, con los nombres científicos, una luxación de una lente intraocular, y yo miraba y yo decía, es un paisaje lunar, no sé qué estamos viendo, o es un universo cósmico. Eh, y, y a partir de ahí me di cuenta que la interpretación de lo que nosotros mirábamos tenía mucho que ver con aquello que nosotros estábamos prestándole atención. Entonces, y aquello que nos interesaba. Y por otro lado, cuando los pacientes me contaban a mí qué es lo que estaban viendo, me daba cuenta que utilizaban ciertos elementos de la percepción que no solo eran de la percepción visual. Era el tacto, era el sonido, por ejemplo, estar anotando en el consultorio una ficha médica, una historia clínica, y un paciente ciego decirme, doctora, no se olvide de anotar que tomo tal remedio. Y el único sonido que él estaba percibiendo, porque no estaba viendo, era el sonido de mi lapicera sobre el papel. Entonces ahí me di cuenta que hay otras formas de ver, aparte de la que nosotros utilizamos en la parte visual. Y ese cruce entre las distintas sensorialidades que nos permiten construir la imagen, que es lo que hace el cerebro, que procesa una imagen visual con una imagen en un espacio determinado, con una imagen sonora, y ahí construye la verdadera imagen externa que nosotros percibimos. Me llevó a empezar a investigar desde la filosofía, desde la oftalmología, desde la ciencia, desde el arte, cuál es el lenguaje que nosotros utilizamos para construir nuestra propia realidad. Entonces, podía ser un lenguaje mixto, un lenguaje puramente visual, técnico, y si vos mirás o lees la definición de lo que es una imagen técnica, que como vos me prestaste el libro de Flusser, dice, es aquella imagen formada, producida por un aparato. Y si vos buscás más al fondo en lo que es un aparato, es un conjunto de piezas que están unidas para realizar una determinada actividad. Una determinada actividad. El cerebro hace muchas y el cuerpo humano hace miles. Así que si hay alguien que construye imágenes técnicas, que tiene receptores para recibir los estímulos eléctricos o electromagnéticos, un cableado para llevarlo al procesador principal en el cerebro, que el cerebro interprete y combine los distintos estímulos para formar el color, el movimiento, el espacio, el concepto de un elemento, de un objeto exterior, es un aparato maravilloso. Y así me fui metiendo en ese cruce entre decir, bueno, ¿qué otras formas tenemos de ver? ¿Qué otras formas tenemos de percibir? Así que les voy a compartir pantalla para ver si puedo llevarlos un poco a mi mundo. Acá. Bueno, esto, que parece así que no tiene ninguna magia, es una lámpara de Mirá, se hendidura. dejó de compartir. ¿Dejé de compartir? Sí. Ok. A ver, dame un minuto. No sé dónde estás. Acá. Momento. Compartir pantalla.
¿Ahí sí? Perfecto. Bueno, esto que no tiene nada de magia, nada, es una, por lo menos así cuando lo ves externamente, es una lámpara de hendidura. Cuando vos mirás así, eso que ven ahí es una lente intraocular que se movió, que se cambió de posición. Eh, si lo sacás de contexto, parece un eclipse solar. Esto, que se podría, digamos, homologar a las imágenes de Saraceno cuando arma estos elementos, estas redes, es una distrofia de córnea. Bueno, este es podría ser un planeta rojo y es una hemorragia de la retina. Y esto, que podría ser no sé, un cosmos, una vía láctea, es colesterol flotando en el fondo de ojo. Esas imágenes son las que a mí me empezaron a llevar a formar este tipo de imágenes que tienen que ver con mi obra. Si nosotros miramos esta obra que se llama Discromatopsia, me imagino que pueden distinguir, quiero creer, que tienen una buena funcionamiento de los conos, que son las células que reciben el color, que son los receptores para el color, tienen dos tonos, ¿sí? Ahora, si yo la enciendo, es muy sutil, solo en los extremos donde la luz no la podés continuar, la línea de luz, y el color, la discriminación del tono desaparece. Acá se ve mucho mejor, en el azul, no podés distinguir los dos tonos de color, este es un detalle de sí que sí existen dos tonos de color, y acá es prendido y apagado. Si me preguntan cuál es la razón, es que nosotros tenemos unas células especiales para recibir el color, en realidad recibimos 3 colores solamente, el rojo, el verde, amarillo y el azul, y ese estímulo en distinta proporción llega al cerebro y el cerebro los mezcla como si fuera la paleta de un pintor y arma el color que nosotros observamos en el exterior. Pero cuando la luz es muy intensa, el cono, que es ese receptor, se satura, se encandila y no te permite distinguir los dos tonos de color. Ahí tenemos en magenta lo mismo, casi no se diferencian los tonos, y así es en realidad. Entonces, habría que empezar a cuestionar qué vemos en realidad cuando estamos mirando algo. Lo que nosotros utilizamos en el consultorio para evaluar el color son estos libritos que se llaman test de Ishihara, que son 38 láminas, que es un test muy viejo, desde 1917, y que se utiliza para discriminar los distintos números. ¿Sí? Hay números, hay caminitos para los niños cuando no pueden, no saben los números. Entonces, cuando uno tiene una deficiencia de color, el número no lo puede distinguir. Y hay distintos ejes: rojo, verde, amarillo y azul, gris, rojo. Otra forma de medir el color, que es uno de los elementos que a mí me interesa en mi obra, se llama Farnsworth-Munsell, que son 100 fichitas en cápsulas de distintos matices de color, y el paciente las tiene que ordenar en degradé. Y cada una tiene un número del otro lado de esa cápsula para después testear dónde está el déficit o dónde el paciente tiene alguna dificultad. Uno mucho más viejo, que es del 1800, no me acuerdo cuánto, pero sí, 1857 creo que es el test de Holmgren, que son lanas de distintos colores. Entonces hay 3 lanas, una verde, una violeta y una roja, y el paciente las tiene que acomodar, tomando como referencia cada una de esas cápsulas, de esas medallitas, siguiendo un degradé. Y después se analiza el resultado. Los más modernos tienen que ver con esto de la evolución de la interpretación de los resultados de manera computarizada. Este se llama anomaloscopio. Y hay una serie de ejes que el paciente tiene que completar para saber dónde está el déficit, ¿sí? Entonces,
lo interesante del color es que el color, que es uno de los elementos que captura nuestra atención en la visión, puede tener distintas percepciones, depende a lo que yo aprendí, depende de la iluminación, depende del contraste y a las alteraciones que tenga mi ojo para poder percibirlo. Y con esos conceptos es que yo me muevo hacia el territorio del arte. Los otros elementos que yo utilizo son los conceptos de luz y de sombra. Cuando nosotros pensamos en oscuridad, pensamos que no estamos viendo, y eso es un error. En realidad, nosotros en la oscuridad vemos con una parte especial de la retina. En la luz vemos con los conos, en las sombras vemos o en la oscuridad vemos con los bastones. Y activamos otras sensorialidades, como el olfato, el oído. Imagínense que nuestro cerebro tiene una evolución. Entonces, cuando los cazadores primitivos salían a cazar a la noche, activaban, como activamos también nosotros, el área de la retina para la oscuridad, que es el área de los bastones, pero también el olor, el olfato, que les decía si un animal estaba cercano o lejano, así como también el ruido. Entonces, todas estas sensorialidades que se cruzan en el cerebro, dándole información a la corteza visual para que conforme la imagen, es la manera en que nosotros procesamos la información para construirla, para construir esa imagen. Entonces yo trabajo con el tema de la alteración de la percepción y con la sombra como un elemento constitutivo matérico, porque es un elemento también de visión, no es un elemento de no visión la sombra. Si ustedes miran así, parece que es plano, pero es un móvil en aluminio que pende de una tanza de acero, un dibujo de la sombra proyectada más la sombra proyectada. Si lo viera de perfil, así está construido la obra. Entonces hay algo de la construcción, como de un aparato perceptivo que a mí me interesa y que viene de mi pensamiento de la ciencia. ¿Cuáles son los elementos que utilizando el ojo como un aparato? O el cerebro, en realidad, como un aparato. El ojo solamente recibe estímulos, el ojo no ve, es el cerebro el que ve, el que piensa la imagen y termina enviándola a través del ojo a otra área del cerebro para que nosotros sepamos que estamos viendo. Esto es también lo mismo, la construcción de los elementos utilizando la sombra como un concepto que forma parte de la visión, no de la no visión. Sandra, ¿querés contar un poquito, que el título es muy lindo, esta serie se llama Geometrías de lo Incierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, lo geométrico es evidente. Además, yo utilizo la geometría porque son los elementos más básicos. Si ustedes miran un cartel de prueba, no sé, seguramente habrán ido al oftalmólogo a chequearse, creo que Bernardo usa anteojos y yo no vi mal, y Nati también. Lo que se llaman los optotipos, que son las letras que utilizamos para evaluarlo, en algunos casos son letras, pero cuando uno no sabe leer, no tiene ese código de lenguaje, se utilizan elementos geométricos. Entonces yo tomo ese elemento geométrico que es el elemento más fácil para interpretar y empiezo a construir estas obras en las cuales el móvil tiene una geometría y empiezo a jugar con esto de lo visible matérico y lo visible que no es materia, pero que también se ve. ¿Cómo es posible ver algo que no tiene, que no puedo tocar, que no puedo asir? Entonces, ese cruce me permite a mí formar estos conceptos de incierto, de visibilidad de algo que tiene una versión, si se quiere, negativa o no formal de las cuestiones. Como derribar ciertos conceptos y reconstruir qué es lo que uno mira y cuáles son los elementos que componen esa imagen. Pasa lo mismo, o sea, nosotros, tal vez la foto no me lo permita mostrárselos con nitidez, pero si no, yo hago pie acá por la luz,
varilla de madera que está por delante se pierde en ese color porque no hay contraste, que es uno de los elementos que utiliza el cerebro para diferenciar una cosa de otra. Y el único elemento que me permite a mí tener sensación de espacio, y que no es un espacio virtual, es un espacio real, es la sombra. Entonces, la sombra como construcción de espacio. Y eso es algo que se ve mucho en oftalmología. Cuando los pacientes se mueven, necesitamos solamente a veces un pequeño haz de luz, aunque no todo el resto de la habitación esté oscura, para tener la sensación de espacialidad. Ese es un detalle. Y bueno, el otro elemento que yo utilizo mucho como concepto es esto que es un campo visual. Que el campo visual es un estudio que se utiliza para evaluar el territorio de la visión. Nosotros estamos acostumbrados a ver centralmente, o sea, derecho adelante, pero si prestáramos atención, lo hacemos de manera automática, existe un campo visual periférico que también forma parte de nuestra información para construir la imagen. Eso se ve mucho cuando estamos manejando, que estamos mirando derecho adelante, sin embargo tenemos la noción de si un auto viene de un costado, si tenemos un campo visual, ¿cómo se llama? Sano, podemos percibir eso. Entonces, hay estudios para evaluar el territorio que abarca la visión. Y en general, la periferia no es un elemento que nosotros tengamos presente como constitutivo de nuestra forma de ver o de nuestra forma de percibir. Y existen lesiones, tenemos en rojo y verde los ojos, el cableado, que es la vía óptica, y la parte posterior, que es la corteza visual occipital. Entonces, de acuerdo a dónde está cortado ese cableado, los ojos como es como el enchufe, recibe el estímulo eléctrico, lo lleva por ese cableado al cerebro y el cerebro hace, es como el hardware que procesa toda esa información. Y de acuerdo a la lesión va a tener la imagen una parte que le va a faltar porque no puede conducir el estímulo eléctrico, entonces esa parte es una parte en la que el paciente no ve. Si yo mirara un estudio, tenés las zonas más negras y más grises, más oscuras, son las áreas que el paciente no ve. Entonces yo puedo, no sé, suponer, de acuerdo a dónde, utilizando este aparato, dónde está la lesión. Y si lo miramos con más detenimiento, es realmente un dibujo artístico, o sea, tiene crucecitas, tiene puntitos, escalas de grises. Hay algo de la imagen científica que es muy artística, que se cruza mucho con el lenguaje del arte. Después la haremos metáfora, pero tiene que ver con eso. Entonces, tomando en cuenta eso, yo armé esta obra que se llama Hemianopsias y tiene que ver con esta visión central de color, que el color es lo que más, digamos, atrae al ojo, y las zonas negras, que son las zonas periféricas que supuestamente no vemos o no queremos ver o no les queremos prestar atención, y ahí nos metemos en un campo filosófico. Y el desenfoque es porque como estamos mirando centralmente, cuando nosotros miramos un punto fijo central y nos vamos hacia los costados, la nitidez se va perdiendo. No sé si saben que nosotros vemos exclusivamente con una zona central de la retina que se llama fovea. Y para ver una imagen exterior, lo tenemos que enfocar con esa zona, si no todo el resto se ve pixelado. Entonces vemos por partecitas, la fovea va como rastreando, como un eye tracker, mira un pedacito, lo ve nítido, mira otro pedacito, lo ve nítido, mira otro pedacito, lo ve nítido, y todos esos pedacitos nítidos fragmentados, el cerebro los procesa para configurar la imagen nítida. Otra de las cuestiones que yo utilizo mucho es la ilusión óptica. Esta que se llama una ilusión óptica de la cafetería, porque fue descubierta con los azulejos de una cafetería hace mucho tiempo atrás. Las líneas de estos mosaicos blanco y negro, están todas son todas rectas, no hay líneas curvas, sin embargo las vemos torcidas. Entonces, jugando con esas sensaciones y estos contrastes
que forman parte de la percepción visual que nosotros estudiamos cuando estudiamos óptica y cuando estudiamos el sistema visual, yo empiezo a descubrir una serie de poesía visual y trato de trasladarlo a un lenguaje artístico. Estas líneas blancas y negras están cruzadas por dos rectángulos grises que son del mismo tono. Sin embargo, por contraste, la que está superpuesta en las líneas negras parece más clara que la que está en las líneas blancas. Entonces, jugando con eso, yo armo estas estructuras geométricas, caladas, que cuando vos las mirás de frente, como en el campo visual, derecho adelante, en una postura que es una versión bastante rígida de la visión, ves solamente, pareciera que solamente un solo plano. Sin embargo, cuando nos corremos, hay un móvil que está superpuesto a una estructura pintada de las mismas características y que nos obligan a cambiar la posición del cuerpo. Cuando vos cambias la posición del cuerpo, cambias la forma de pensar. Y cambias la forma de ver y por ende cambias la forma de pensar. Entonces ese mecanismo a mí me resulta muy atractivo, ese procedimiento, para alejarnos de las posturas tan rígidas o absolutistas. Y ahí por ahí es donde yo voy cuando trabajo en arte. Este pasa lo mismo, es un móvil, acá se ve el hilito que lo sostiene, pero si nos fijamos solamente ahí, pareciera que la línea se pierde porque fondo y figura no hay contraste, y sin embargo empieza a aparecer la sombra y tiene esas características. Bueno, voy a dejar de compartir porque ya no tengo mucho más para contarles. Momento. Detener. Y a ver cómo llego a ustedes. Estamos acá. Sí, y yo buscándolos. Ahí está. Bueno, listo. Como se darán cuenta, el ojo es solamente un receptor de estímulos. Si pensamos que con el ojo vemos, nosotros podemos tener un ojo perfecto y si la corteza occipital se daña, hay una ceguera occipital, hay una ceguera para la visión. Entonces, el aparato de visión el aparato cerebral, cerebro visual, es un aparato que construye imágenes técnicas. Somos una computadora caminando, construimos imágenes técnicas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por ende construimos formas de pensamiento, formas de apropiación de la realidad y formas filosóficas a partir de lo que nosotros vemos. Y vemos lo que nos han enseñado, vemos lo que hemos aprendido en un contexto determinado. No solo lo que el estímulo nos permite construir desde el punto de vista eléctrico o electromagnético. Quería hacerte una pregunta, Sandra. La que quieras. Compartiste con nosotros fundamentalmente como una apreciación estética de imágenes que proceden de objetos técnicos científicos, ¿no? Sí. Te quería preguntar de qué manera tu práctica artística influyó, o viene influyendo, o influye en la práctica clínica, ¿no? Si te inspira, si te ha generado sensibilidades particulares, y también, si es posible, ¿qué te pasa con otros colegas y otras colegas que por ahí no tienen la práctica artística que tenés vos, ¿no? Por ahí contás, Sandra, lo que trabajas en un hospital público, digo, es interesante. Sí. En realidad, la sensibilidad frente al otro tiene que ver con la vocación médica. Así que eso es un punto. La mirada artística es una mirada muy distinta de la mirada, que es lo que yo te contaba al principio, que hay una forma de expresar, un lenguaje científico, un lenguaje que es usado para ver muy estricto. Cuando vos introducís otro tipo de lenguaje en esa formación, les resulta muy disruptivo. Por ejemplo, yo tengo fotografías científicas ganadas y
que justamente ganaron, no porque la imagen no fuera una imagen técnica conocida por los oftalmólogos, sino porque el nombre de la obra tenía que ver con un lenguaje artístico. Entonces, cuando vos propones eso, sos un bicho raro, totalmente, es como que estás hablando con un lenguaje que les resulta muy ajeno. Para que te des una idea, en el hospital seremos 100 médicos, de los cuales te diría como mucho 5 han ido alguna vez a una muestra de arte. Entonces, no es que sea, no es que, digamos, estén cerrados porque yo vuelvo de algún viaje que voy a una bienal y demás, y clase, no, incorporemos este lenguaje. Así como yo incorporo el lenguaje de la ciencia en mi práctica artística, trato de que el lenguaje artístico vaya al lenguaje de la ciencia. Pero es bastante rígido, digamos, ese cruce. Pero cuando vos empezás a divulgar estas cuestiones desde los nombres científicos, porque también hago al revés, por ejemplo, las de las luces de color donde te encandila la luz, tiene un nombre científico, se llama discromatopsias, que es la dificultad para distinguir el color. Entonces, el enganche tal vez a veces está desde el lenguaje y desde las palabras. Y la imagen produce cierta incertidumbre, tanto al que es científico como al que no lo es. Al que es científico porque sabe de qué se trata, pero está presentado, el formato en el que se le presenta no es el habitual. Entiende el concepto, pero no el formato. Al que no es científico, le interesa el formato, lo deja fuera la palabra, el lenguaje. Entonces, hay algo ahí de cruce que a mí me interesa como para ampliar los pensamientos, las formas que tenemos de abordar la imagen. Y por ende el mundo, porque la imagen es la que construye la experiencia del mundo. Por lo menos en este mundo tan visual, o nosotros, si tuviéramos no sé, a mí me pasa que los pacientes, una de las cosas que me han enseñado los pacientes no videntes es a prestarle más atención a otras sensorialidades, como por ejemplo el sonido, el olfato, el tacto, los movimientos espaciales. Es decir, ¿cómo es posible que este paciente que tiene un pedacito chiquitito de retina se mueva en el espacio igual que yo, que tengo un campo visual amplio? ¿Qué recursos está utilizando? ¿Dónde están esos recursos? Que indudablemente yo los tengo sin uso y por ende un poco atrofiados. Bueno, y esa sensibilidad que me regala el paciente no vidente o el paciente con alguna discapacidad visual es la que yo utilizo para mirarme, utilizarlo, investigar y traducirlo a veces en un lenguaje artístico. Buenísimo, gracias. No, de nada, no sé si te contesté, pero bueno. Sí, claro. Sí. ¿Hablo yo? Dale. No, primero teníamos una serie de preguntas, pero medio que pasaste bastante por todas, o sea, hablaste de las obras, de la relación arte-ciencia, la verdad que en ese sentido no. Solo nos quedó una ahí que me parece que está bueno también para pensar como la temporalidad de los aparatos, en qué modifica el supuesto avance tecnológico, no sabemos si es tal o bueno, quiero decir, la diferencia de aparatos más antiguos. Vos sí mostraste un ejemplo con el tema del color, con las lanas. En todos los casos de la experiencia del color eran bastante materiales, pero los aparatos o dispositivos que tenés para estudiar pacientes y también para pensar la obra quizás, ¿en qué diferencia el pasaje del tiempo? Y tiene que ver mucho con la virtualidad, con los elementos digitales o computacionales. Hay aplicaciones para detectar el color a través de celulares o de los iPads, de las tablets, no, para no dar una marca. El procesamiento de la información que utiliza, de las respuestas del paciente, está todo computarizado. A veces antes había que hacerlo manualmente. Tiene que ver con esto. Incluso hay, digamos, desarrollos de utilizar estos dispositivos de realidad virtual para ver cómo es el campo visual periférico de los pacientes, cómo se mueven. Utilizar la tecnología
digital y la tecnología de las computadoras para el procesamiento de datos, que es mucho más rápido, además para sacar conclusiones, porque imagínate que, digamos, al estar computarizado queda todo archivado, esa información de varios pacientes que se hacen ese mismo procedimiento de investigación, y entonces podés empezar a sacar conclusiones. Eso, lo manual, te resulta muy difícil, porque no analiza la misma cantidad de datos o el mismo cruce de datos. Entonces, para saber si, no sé, si el daltonismo es más frecuente en los hombres que en las mujeres, que lo es mucho más fácil saber, y el grupo etario afectado, ese tipo de cosas, la información computarizada es mucho más eficiente. Mucho más eficiente, el caudal, el cruce de datos es mucho más rápido y más, sí, más útil, sí. Venís bien para la última unidad, Sandra. Bueno. Nati, ¿vos crees? Sí, quería volver a una cosita que decías hacia el final de tu presentación, que es esto de que uno aprende, ¿no?, a ver, y una de mis preguntas tenía que ver con cuál es ese componente cultural que se vincula con la visión. Me venía, mientras vos charlabas, algunos relatos que te dicen, bueno, los pueblos originarios tenían capacidad de ver muchos más verdes por vivir, ¿no? Entonces quería ver si podías contarnos un poquito más acerca de eso, ¿no? Acerca del aprender a ver. Tiene que ver con esto, con el tipo de estímulos que recibe, porque para que te des una idea, por ejemplo, supongamos el color. Yo tengo una manzana roja, nosotros vemos el rojo porque la manzana absorbe de esa luz blanca todos los colores menos el rojo, y el rojo lo refleja. Entonces, si vos estás en contacto con la naturaleza y tenés distintos objetos que tienen tonalidades rojas, empezás a discriminarlos de una manera, con una sutileza, los matices. Entonces, hay algo del estímulo que recibe el ojo para poder discriminar, porque aprende a recibir esos estímulos, entonces está como atento a esas diferencias, esas sutilezas. Yo no sé cuál va a ser, digamos, el impacto visual desde el punto de vista, por ejemplo, del color con los nuevos dispositivos, que tienen un brillo y una saturación que no es la que nosotros encontramos en el color pigmento de los objetos. No lo sé. Sí sabemos que, por ejemplo, la distancia, que esto es un fenómeno evolutivo, como lo mismo pasó con los dientes. Antes los humanos teníamos una dentadura mucho más resistente y amplia porque teníamos que masticar cuero de un animal. Ahora las dentaduras son más frágiles. Antes teníamos un campo visual mucho más amplio, ahora con el uso de los dispositivos el campo visual se está reduciendo. Eso ya es una serie de publicaciones que sabemos que existe así, y se calcula que, yo no recuerdo si era para el 2030 o 2040, que casi todos los niños van a ser miopes, porque manejan esta distancia, no hay un foco que va detrás de la retina o adelante, entonces no, hay mucho estímulo de una distancia focal determinada. Entonces, indudablemente las nuevas generaciones, te digo por estos ítems, uno puede suponer como hipótesis que el aprendizaje del color va a estar influenciado por los nuevos dispositivos. Ahora, habría que ver, entonces, teniendo en cuenta eso, habría que preguntarle a los fabricantes de dispositivos si pueden poner, digamos, ampliar la gama de colores, por poner un ítem, que se asemeje a la naturaleza para no alejarnos de ella, porque si no vamos a tener que, el contacto con la naturaleza va a ser de una extrañeza que nos va a sorprender y hasta nos va a resultar amenazante. Entonces, hay algo de la apreciación de estos elementos que tiene que ver con el estímulo que recibimos, con lo que se enseñó también de los tribus originarias, por transmisión oral, por transmisión a través de la palabra escrita, hacen hincapié en los distintos ciclos de la naturaleza y la percepción de las modificaciones que ocurren en la naturaleza. Nosotros en la ciudad lo vemos poco. Entonces, la apreciación de la imagen
tiene otras características. Entonces, ese contexto yo creo que es interesante que se aborde. No sé si la parte científica lo va a abordar. En general, las academias científicas muestran aquellos que se produce como alteración. O, digamos, hay que traten de poner en evidencia el riesgo, pero no sé si el cambio. Me parece que el cambio va a venir del arte. Sinceramente te lo digo, del arte que propone como una incorporación de otras formas de ver, de otras formas de apreciar, de otras formas de contextualizar lo que vemos o lo que percibimos. Excelente, gracias, Sandra. De nada. Bueno, está perfecto. La materia en la que vamos a mostrar esto, como te decía, es Seminario de Artes Electrónicas, y creo que lo que está bueno es que toda la obra tuya no tiene como un solo cable en físico, que es algo que, no sé, me parece que está bueno como remarcar. Hay mucha obra, viste, con mucho Arduino o algún tipo de tecnología, y es como, por eso me parece bastante contundente en términos de que hablas mucho de cómo funciona una máquina, cómo se genera una imagen técnica, y terminas haciendo pintura, que me parece que es como súper interesante ese lugar. Bueno, te vamos a esperar a la vuelta. Cuando quieran. Bueno, ahora no, pero cuando vuelvas, sí. Cuando vuelvas. Sí. Bueno, eso. Bueno, encantada. Así que, un placer. Gracias, Sandra. Gracias por la invitación. Chau, chau. Muchas gracias, Sandra, muy amable. Un abrazo. Chau, chau. Gracias.